Ahí estamos grabando. Entonces acá vamos a escribir asistencia se controla con los trabajos entregados. ¿Sí? Esto vamos a agregar hoy al programa de la materia, que lo tengo que cambiar porque en un lugar del programa dice cómo es la asistencia y todo. Se controla con los trabajos entregados. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Para el viernes que viene, que es viernes 15 de mayo, deben entregar el trabajo sobre la alarma, que está en el último video que lo tenían viendo recién, que tenía un sensor, como tenía, ya lo tengo que pasar a ver. Discúlpenme un segundo, en el enunciado que está en la página, dice alarma de incendios. Sobre alarma de incendios, que está en el campus y en el sitio. Ya ahora estoy teniendo todo en los dos lugares. Ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el tema de la asistencia? Se controla con los trabajos entregados. El viernes 15 de mayo deben entregar el trabajo sobre alarma de incendio que está en el campus y en el sitio tal. La forma de entrega se las voy a decir durante la clase. La forma de entrega se informará, valga la redundancia, informará durante la clase, pero ustedes tienen que tenerlo listo, porque ahí les voy a decir si es por mail, o es subirlo al campus, o es enviarlo por Zoom. De cualquiera de las tres formas va a tener valor si lo hacen entre lo que dure la clase, 18 a 20 horas. ¿Está bien? Si informan la entrega, será válida de 18 a 20 horas. ¿Sí? Bueno, entonces con eso contesto la pregunta, ¿cómo hacemos con la asistencia? Se controla con los trabajos entregados. El viernes 15 de mayo deben entregar el trabajo 5, alarma de incendios, que está en el campus y en el sitio tuliogensana.blogspot.com.ar. La forma de entrega se informará durante la clase. La entrega será válida de 18 a 20 horas. ¿Está bien? Eso es por el trabajo. Ahí a ver si estoy compartiendo de nuevo. Sobre el trabajo este del punto 5, alarma de incendio, que lo vimos en la clase pasada, y también se lo copié en la presentación, y adentro acá donde dice, acá tienen el link a la presentación utilizada en clase, también está lo de la clase pasada y ese mismo enunciado, o sea que lo tienen por todos lados el enunciado. En este adjunto de PowerPoint tienen toda la presentación desde el principio. Creo que ocupamos unas 3 o 4 clases, porque hubo una de repaso. Fueron 3 clases más una de repaso, que vimos todos estos temas. Entonces, en esto está completo. Incluso lo de la clase anterior, y como es mapa de Carnot, les marqué un par de sitios donde pueden ir a buscar información adicional sobre mapa de Carnot. Muy bueno, muy bien explicado, con buenos gráficos, buenos ejemplos, así que ahí van a encontrar la forma de hacerlo bien. Ahí tienen los pasos a seguir, que yo se los iba escribiendo en un Word durante la clase, y acá tienen algunas imágenes de reglas del mapa de Carnot, cuándo es correcto, cuándo es incorrecto, 0 y un 1 no se valen, cuándo es correcto en líneas horizontales o verticales, y cuándo es incorrecto, que es en diagonales. ¿Está bien? Esto está sacado de una página que dice ahí, ven, Mecatrónica Latam, esa imagen. Profe, me estoy quedando sordo. ¿Se están quedando sordos? Yo pensé que lo estaba tapando el ruido. Bueno, me desconecto unos minutos a ver cómo reorganizo esta situación.
Bueno, ahí está, me parece. A ver si estamos. Ahora me escuchan solo a mí. Estamos con los problemas del home office. Ya les había comentado que tener home office tiene esas desventajas. Bueno, acá están los pasos a seguir para armar la matriz, que era algo que yo les iba escribiendo en un Word. Las reglas para seleccionar los conjuntos, que completo lo pueden ver en este sitio. Fíjense que si hacen clic ahí en el PowerPoint, me lleva a un sitio que se llama mecatronicalatam.com, que estaba lindo, ya no es muy abundante en contenidos, pero el primer link lo lleva a una página inicial del sitio donde hay tutoriales, curiosidades, tiendas, ¿sí? ¿Qué es la mecatrónica? ¿Por qué estudiar mecatrónica? Así que si están dudando en algo, a lo mejor acá pueden reafirmarlo. Y en esta parte tienen que es un mapa de Carnot, donde están las ventajas, las reglas, ¿sí? cómo arman los subconjuntos. En este caso, ¿por qué es correcto? Porque es 2 al cuadrado, que es 4. En este caso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto en este caso? Porque está juntando 3 unos y eso no está bien, tienen que ser potencias de 2. ¿sí? Son 3 acá en este subconjunto y eso no se vale. En el próximo ejemplo se debe considerar el grupo más grande posible. Fíjense que ahí considero un grupo de 4 y aunque esto ya estuviera seleccionado, igual conviene seleccionar otro grupo de 4 por más que estén superpuestos. No está bueno esta opción de 2, 2, 2 y 2. ¿Por qué? Porque le va a quedar al final una unión, un producto de 3, una unión, estaba diciendo bien, un OR con 3 términos. En cambio acá, a pesar de que solapó 2 veces este grupo, le van a quedar 2 términos más simplificados. ¿sí? Otra situación, se debe considerar todo número 1, aunque ya no haya forma de combinarlo con otro, como en este caso que está correcto. En cambio en este ejemplo está incorrecto porque hay un 1 acá que falta agrupar. ¿Está bien? ¿Es posible solapar grupos de 1? Bueno, igual que el ejemplo anterior, en ese caso está el mismo gráfico. Es posible solapar, es decir, estos 2 unos de abajo están en 2 grupos, no importa, mejor. Es mejor eso a esto, que no quedaría tan simplificado. ¿sí? La formación de grupos también se puede producir con las celdas extremas de la tabla, es lo que yo les decía que esto se puede ver como acintado o unido por los bordes. Entonces se puede tomar este 1 de un extremo con un 1 del otro extremo y no hay problema. También les justifiqué por qué se podía hacer eso, porque si yo ordeno de diferente forma esta saga de 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, la ordeno distinto, siempre y cuando mantenga la restricción de que solo puedo cambiar un ítem por vez, también quedarían juntos y no haría falta justificarlo de esa manera acintada o como círculo, como esfera más que círculo. ¿no? Bueno, debemos considerar el menor número de agrupaciones o grupos posibles obedeciendo las reglas anteriores. O sea que acá tienen visualmente varias formas de armar el mapa de Carnot. ¿Cómo llegamos ahí? Porque en la presentación que yo les puse tienen los links, ¿bien? Los vínculos. Solo una imagen y acá tienen otra vez el ejercicio para el viernes 8. Completar o sea, ahí está el enunciado de la alarma que habíamos empezado a hablar y acá completar la tabla de verdad, o sea, lo que se pide. ¿Está bien? Bueno, con eso concluiríamos la unidad 3. A ver con los presentes. Y entonces ya empezaríamos con la unidad 4, que es la que yo les iba a mostrar acá. Cuando llegué a este punto, asistencia se controla con los trabajos. El viernes 15 deben entregar el trabajo sobre alarma de incendio, que está, ya lo vieron. La forma de entrega se informará durante la clase. La entrega será válida de 18 a 20. Es decir, no lo empiecen a mandar antes, ni lo empiecen a hacer después de clase porque ya no tiene valor. ¿Está bien? Bueno, hoy vamos a empezar con alguna pregunta hasta ahí para cerrar esa unidad. Profe, Sí. no sé si entré tarde, capaz que usted ya lo dijo, pero había dicho que iba a subir un videíto repitiendo algún ejemplo de la clase Ah, sí, anterior. es verdad. Es ¿Usted verdad, lo pero hizo o no? lamentablemente no grabé video. Mira, si puedo, mañana sábado a lo mejor me pongan un video y si no me preguntan ahora una duda puntual también. ¿Vos habías estado en la Claro. clase misma o Sí, no? sí, yo estuve, Sí. pero bueno, siempre cuento con los videitos grabados como para recordar lo que da y no sabía si Bueno, había sí, había subido o no. salido linda, me parece, la clase
Y bueno, voy a tratar de repetirla, aunque sea más corta, por ahí más corta, pero por lo menos con lo fundamental, con un ejercicio, para que tengan de guía para que puedan hacer esto. Voy a ver si mañana me pongo un ratito y les grabo un ratito lo de esa clase. O sea, Bien, simplificar gracias. una función con propiedades o leyes del álgebra de Boole y con mapa de Carnot, que fue lo que vimos en la clase. Bueno, otra pregunta más. Preguntan en el chat, profe. A ver, ¿cuántas unidades nos va a tomar por parcial? Bueno, hasta ahora van 3. Yo pienso que vamos a tener que tomar uno por las 3 unidades, que es informática, todos los conceptos generales, qué es el hardware, qué es el software, cuál es el objeto de estudio de la informática y todo eso. La 2, que es sistema de numeración, que son cosas que ustedes mal que mal ya habían visto en el curso, acá las profundizamos un poquito, y se aumentaría la 3, que es lo que terminamos de ver, que es álgebra de Boole. Así que para contestarle a Jorge y al resto, ¿cuántas unidades nos va a tomar por parcial? Ya, por lo menos en esta etapa de aislamiento, voy a tener que tomarle 3. ¿Sí? La 1, la 2 y la 3 se van a tomar en un solo parcial. ¿Cómo va a ser eso? Lo van a descargar de la página, lo van a hacer y lo van a subir en un tiempo límite. ¿Sí? Es decir, no lo pueden bajar y tenerlo muchas horas. Lo van a empezar, lo van a terminar y lo van a subir. Por supuesto, apelando a la responsabilidad de que lo hagan solos, con la ayuda de todo el material que quieran, pero individual. Tiene que ser una evaluación individual. ¿Algo más? Fecha todavía no tiene, pero ya la vamos a definir con el profe Daniel. Vamos con la unidad número 4. ¿Qué vamos a ver en la unidad número 4? Vamos a pasar otra vez un poquito a software. ¿Sí? Habíamos trabajado duro en el hardware, es decir, las primeras 3 unidades eran la unidad 1 como una visión general de qué es la informática, hardware y software, qué tipo de hardware hay, qué tipo de software, más genérico. En la unidad 2 vimos cómo se sustenta todo eso dentro de la máquina, por qué funciona la electrónica binaria. En la unidad 3 también vimos un poco más de esa lógica binaria, por qué funcionan las operaciones del álgebra de Boole, cómo se hace un circuito, por qué se usan determinados componentes, cómo se simplifica. Y ahora vamos a volver un poquito al software. ¿Sí? Dentro del software hay una clasificación que lo divide en 3 grandes grupos. ¿Sí? Software hay 3 grandes grupos. Eso ya lo habrán visto en el ingreso, pero lo vamos a repasar. Tenemos software de base, que es necesario para que toda aplicación, toda máquina funcione, todo sistema de información, sistema informático que une hardware y software, tiene un software de base, que este es conocido como el sistema operativo. ¿Está bien? Podemos destacar acá entre paréntesis, Windows. Esto sirve de introducción, para algunos va a sonar muy repetido, pero sirve de introducción. Después, además de software de base, de esos 3 grandes grupos, tenemos software de aplicación, ¿sí? Que se usa para un propósito determinado. Por ejemplo, el Word, el Excel. Perfecto. Todo el paquete Office es el más común, Word, Excel. No sé si una C o 2, ya me queda la duda. 2. Hay un montón, cada vez hay más de software de aplicación, ¿no es cierto? Y después hay otro software que se llama software de desarrollo, que sirve para generar nuevas aplicaciones o nuevos software de aplicaciones. ¿Sí? Básicamente esto se conoce como lenguajes de programación. Sobre estos lenguajes de programación vamos a ver un poquito más en la unidad 6, que dice paradigmas y lenguajes de programación. Entonces estos lenguajes de programación los vamos a ver en la unidad número 6. El software de propósito determinado, por ejemplo los paquetes Office, ustedes ya lo vieron, ya lo deben haber visto, ya lo deben manejar, pero acá vamos a utilizar específicamente en la unidad 4, que es ahora,
unidad 4, vamos a utilizar, no tendría que ser un punto ahí, tendría que ser 2 puntos. Bueno, entre los ejemplos acá podríamos poner bases de datos. Unidad 4, vamos a ver software de bases de datos, especialmente del modelo relacional. ¿Está bien? Entonces, dentro de lo que vamos a ver acá es software de aplicación de propósito de base de datos, vamos nosotros, software de base de datos relacional. Ahí creo que sonó. Profe, Sí. ¿los IDE serían de desarrollo o de aplicación? Los IDE es de desarrollo. IDE significa Integrated Development Environment. Que esto se traduce como un entorno de desarrollo integrado. Es decir, que vos en una sola ventana es como que integrás varios objetos que te ayudan a desarrollar. Es decir, que un IDE, bueno, depende el punto de vista, porque uno podría descargar un IDE para programar en C, y entonces el IDE sería como una interfase nada más gráfica de desarrollo. Pero el objetivo del IDE no es por sí solo ser una pantalla, sino que es, o los IDE se usan para desarrollo de software, o sea, para generar nuevas aplicaciones. Por ejemplo, para trabajar en Python, vos podés utilizar el editor que viene con la descarga, o podés utilizar un editor más, ¿qué diría?, más potente, como Spider o como Notebooks, Jupyter Notebooks, o hay varios entornos, hasta los mismos de Microsoft. Entonces, todos esos son entornos de desarrollo integrados, que quiere decir que tienen como varias herramientas puestas a disposición para desarrollar software en un lenguaje. Entonces, ¿en qué categoría lo pondría yo? Bueno, si bien el IDE no es propiamente el software de desarrollo, yo lo pondría como una herramienta, software de desarrollo, lenguaje de programación y herramientas para soportarlo, digamos, para utilizarlo, y en ese caso sí irían los IDE. ¿Se entiende ahí la pregunta y la respuesta? Sí, profe. Bueno, el resto, por ahí la pregunta era ¿qué son los IDE? Bueno, los IDE es una palabra que van a ver mucho, que son un tipo de software, que son como entornos visuales para trabajar. ¿Para trabajar en qué? En algún software de desarrollo. Entonces no son el propio software de desarrollo que sería el lenguaje de programación. Acá entre paréntesis, en los lenguajes de programación, podríamos poner Python, cualquier cosa. Python, C, C++, C#, todos los .NET en general, ¿qué otros lenguajes? Java, JavaScript, no sé qué, algunas veces habrán escuchado esto o nunca, pero básicamente, ¿qué son todos estos? Son un conjunto de palabras reservadas y estructuras de programación que traducen, vamos a poner, traducen, acá lo pongo entre comillas porque no es como un traductor literalmente, pero para que se entienda ahora, que traducen códigos en un lenguaje entendible por un humano profesional, por un profesional, porque capaz que una persona comúnmente lo lee y no entiende nada, pero un profesional lo puede entender. Y luego son traducidos, otra vez entre comillas, pues sería compilado y generado un objeto en código máquina, a un lenguaje que entiende el procesador de la computadora. ¿Sí?
Entonces esa es básicamente la definición de un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de palabras reservadas y estructuras de programación, también simple la definición, que traducen códigos escritos en un lenguaje entendible por un profesional, pues no podríamos poner entendible por cualquier ser humano, pero sí por un profesional que se entrene mínimamente, lo que van a hacer ustedes en un tiempo, y luego son traducidos a un lenguaje que entiende el procesador de la computadora. En el segundo cuatrimestre ustedes van a tener una materia que se llama algoritmos y estructuras de datos, donde básicamente van a ver eso en modo genérico, qué es un algoritmo y qué es una estructura de datos, y después lo van a ver en un lenguaje específico. Y van a ver cómo eso, no creo que al detalle, pero van a entender todo el proceso que lleva a pasarlo de ese lenguaje humano, o casi humano, a un lenguaje que entiende el procesador de la computadora. ¿Está bien? En el medio, para escribir eso, se puede utilizar, para hacer esa, para generar los programas, se puede utilizar desde bloc de notas, el clásico Notepad de Windows, hasta herramientas avanzadas. Y esos son los IDEs. Entonces, ¿qué sería herramienta avanzada? Bueno, una herramienta que coloree el lenguaje a medida que van escribiendo, de lo que son funciones, lo que son argumentos, lo que son variables, lo que son objetos. Entonces te va coloreando, te va validando la sintaxis del lenguaje, te va autocompletando las instrucciones cuando estás escribiendo sobre un objeto o sobre una palabra reservada. O en bloque, para que sea más fácil. ¿En bloc este o blog? No, programación en bloque. Bueno, esa es una forma de programar, sí, como programar en bloque. Pero para eso vos necesitas una herramienta donde escribir ese código, ¿no es cierto? Donde escribir tus bloques. ¿A eso te referís? ¿O bloque como herramienta visual gráfica? Bloque como herramienta visual. Bueno, Te facilita, porque va a agarrar los bloques y los acomodas prácticamente a tener que estar escribiendo. Bien, ¿en qué programas es eso? Por ejemplo, eso yo hacía en un programa de desarrollo para aplicaciones de celular. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, más o menos por ahí. Arduino también. Bueno, genial el ejemplo. No solo para Arduino, para todo tipo. Está Sí, bien, pero sí, que sí. un ejemplo. Pero para Arduino también hay esas herramientas, digamos. Lo que vos estabas usando ahí es una herramienta muy avanzada, bastante avanzada, porque era gráfica, visual, que entonces vos no tenés que escribir, literalmente puede ser que escribas un código sin usar el teclado, y entonces ya no utilizás el básico bloc de notas donde todo está escrito igual y no se resalta ni con un color ni un espacio, nada. Vos usás una herramienta súper avanzada, una interfase de desarrollo, un entorno de desarrollo integrado. Y eso a la larga, lo que va a hacer ese entorno cuando vos terminás, es traducir esos bloques que vos armás a un lenguaje que entiende el procesador de la computadora. ¿Está bien? Entonces, vos me estás dando un ejemplo bueno de lo que yo quise ponerles acá. Vos usás un conjunto de palabras reservadas y estructuras de programación. Acá podemos poner, incluso en los más avanzados, se utilizan bloques gráficos / simbólicos, porque hay algunas herramientas visuales que no solo son gráficamente visuales, sino que ya tienen una entidad, un significado por la misma forma, ¿no? Por ejemplo, es muy común que un rombo en la informática, en la programación, esté asociado con ¿qué? La figurita del rombo. Generalmente cuando hay un rombo en cualquier lenguaje, en cualquier representación gráfica, se trata de una, operación lógica, digamos, como una pregunta, donde de esta imagen van a salir dos flechas, una si la respuesta es sí y otra si es no. Es decir, eso ya
tiene un simbolismo propio dentro de la programación. Otras no tanto, por ejemplo, si ustedes ponen un cuadrado, bueno, en algunos ámbitos un cuadrado puede significar una cosa y en otro otra. ¿Está bien? Justo acá en forma encontré las de diagrama de flujo, que es una herramienta que utilizan mucho los informáticos, que es para definir un flujo, se refiere a un orden, a una secuencia, y diagrama a una imagen. Es decir, que acá hay unas imágenes que explican el recorrido, ¿sí? o el orden en que siguen una secuencia de cosas. Fíjense que Word mismo a este rombo le pone decisión. Después explica algo propiamente de Word, que no sé por qué estamos en modo limitado o algo así. Pero cada uno de estos tiene un sentido, es decir, que tiene una simbología. Estos son símbolos cuando la propia imagen ya está cargada de un sentido. Bueno, para no irme tanto al tema, al compañero que acotó que puede usar bloques para desarrollar, ahí estaría utilizando una herramienta avanzada, una IDE avanzada, que a la larga lo que va a hacer es traducirlo a un lenguaje que entienda el procesador de la computadora o del microprocesador, si fuera Arduino, un microcontrolador. ¿Está bien? ¿Se ayudó el ejemplo para el que acotó con lo abro y para el resto? Sí, profe, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, de nada. Bueno, acá hay que dividir dos grandes grupos en la actualidad. Vamos a abrir acá en dos columnas. A ver cómo hago para insertar columnas en Word. Bueno, una tabla. Vamos a hacer una tabla de 3 por 1. Por un lado están los lenguajes de programación. Y por el otro extremo están las bases de datos. Es decir, todos estos lenguajes de programación que hacen un software de desarrollo, por ejemplo, ¿para qué? Para un programa, ¿qué se les ocurre? Desarrollar un nuevo programa que haga algo que antes no existía. Por ejemplo, un dispositivo que tiene un sensor que almacena información de temperaturas permanentemente, cada una hora, y en función de eso emite una alerta a un centro de control de incendios. Ahí está. Tenemos entonces, ejemplo, aquí no se le ocurre a nadie, un sistema de alarma, estamos con las alarmas, que en base a sensores ubicados en una ciudad, emiten señales de advertencia de posibles terremotos. Algo que ya existe. Por ejemplo, hay ciudades que tienen alertas de tsunami o alertas de terremoto o algún sistema parecido. ¿En qué se basan eso? En base a muchos sensores ubicados en un lugar estratégico, si es de terremoto están enterrados, que emiten señales de advertencia de posibles terremotos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por un lado se utiliza algún lenguaje de programación para... por un lado hay que utilizar un lenguaje de programación para controlar los sensores y emitir la información de alarma. Por ejemplo, el programa va a tener conectados vía Wi-Fi por una red de comunicación inalámbrica 50 sensores en La Rioja enterrados a distintas profundidades en distintos lugares de La Rioja. Todos esos sensores están emitiendo datos y esos datos hay que analizarlos y enviar cuando corresponda señales de advertencia de posibles terremotos. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a utilizar un lenguaje de programación de uno de esta lista
Python, C, .NET, Java, JavaScript, PHP, si es algo web. Incluso podríamos utilizar Arduino acá para controlar los sensores, ¿sí? Ahora, todo eso que vamos utilizando va generando información, va generando datos, valores, números, ¿sí? Cada sensor va emitiendo números, valores, que deben ser almacenados. ¿Dónde se almacenan esos valores, esos números? Normalmente se almacenan en base de datos. Podríamos decir que genéricamente se almacenan en archivos. Es decir, yo utilizo algún archivo para guardar información, ¿sí? Para controlar los sensores y emitir la información de alarma, y eso se guarda, los datos obtenidos, acá quiero poner una flecha, insertar una forma, voy a hacer esa. Los datos obtenidos se guardan en un archivo. Y la información que hay en un archivo se lee para emitir información, para analizarla, para controlarla, ¿está bien? Bueno, ¿cómo son esos archivos? Como si fuera el C Arduino. Sí, por ejemplo, si son sensores que pueden controlar por Arduino, va a haber una capa de control de los sensores que lo controlan Arduino, y a su vez esos Arduino, por ejemplo, podrían enviar por una placa de red o una placa inalámbrica, que sería de red también, la información a un servidor que puede estar escrito en PHP y tener algunas pantallas que tenga JavaScript para que uno pueda visualizar la información. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero toda esa información que uno visualiza normalmente queda guardada físicamente en la máquina, en la PC. Incluso en Arduino también se puede guardar información persistente. Es decir, que si se corta la energía, se apaga o falla, o se rompe, pero no definitivamente, sino que falla, podemos recopilar otra vez esa información. Esos archivos en los que se guarda la información, ¿qué podrían ser? Podrían ser archivos comunes, archivos. Acá vamos a poner un asterisco y vamos a hacer una salvedad afuera. Esa fila la quiero borrar. Bueno, todavía no la puedo borrar. Archivos. ¿Qué entienden por archivos? Bueno, básicamente los archivos son espacios en una unidad de almacenamiento que tienen un nombre y una extensión para ser manipulados a través del sistema operativo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo comparto ahora mi explorador de la PC, ¿lo están viendo? Me cambié de ventana, salí de Word y me pasé al explorador de Windows. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, bueno, genial. ¿Qué están viendo en esta ventana? Lo que están viendo son distintos archivos, ¿está bien? Cada archivo tiene un nombre y una extensión que identifica el tipo, ¿sí? En este caso Windows ocultó la extensión del archivo, pero en este caso, por ejemplo, .tar no la ocultó, y esa extensión le sirve para identificar qué tipo de archivo es. Un archivo ocupa un lugar físico en la memoria, hay archivos más chicos, más grandes, según su contenido, y el sistema operativo es el que se encarga de saber en qué espacio físico está almacenado, cuidar de que en ese mismo espacio no se grabe otro archivo para que no se borre. Todo ese control físico del espacio asignado en las unidades de almacenamiento lo hace el sistema operativo. Ahora, ¿en qué lugar sería el más recomendado para guardar información de un sensor? Supongamos que yo tengo un sensor de movimiento de tierra que todo el tiempo está midiendo el movimiento que detecta a una cierta profundidad. Y por ejemplo, la mayoría del tiempo mide 0, 0, 0, 0, 0, 0.
pero en algún momento mide 0,5, en otro momento 0,59, en otro momento 0,5999 y ya mide 0,6 y después 0,7 y todo eso está empezando a pasar parecido en otros sensores que hay en otras zonas. Todos esos datos, ¿cuál creen que sería el mejor lugar para almacenarlos? ¿Cuál creen que sería el mejor tipo de archivo para almacenarlo? Igual una base de datos. Bien, bien. Porque básicamente esto lo podríamos almacenar, esa secuencia de números simple, la podríamos almacenar si quieren en bloc de notas. Pues es un archivo, se llama también texto plano o texto sin formato y también son conocidos como archivos TXT, tienen la extensión TXT. ¿Eso qué significa? Que yo lo puedo ir a buscar y encontrar y lo voy a encontrar tal cual lo puse ahí, pero no tiene muchas facilidades más que verlo y guardarlo, ¿sí? Lo podría guardar en Word. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, yo diría por qué sí, porque igual si lo vuelvo a buscar, esos valores del sensor van a estar. Pero Word, que es un procesador de texto, guardaría otra información como la letra, el tamaño, el espaciado, el párrafo, que a mí no me importa en este caso. Si entre párrafo, entre 0 y 5 está dejando 10 lugares o 5 o 3, no nos importa, ¿sí? Entonces un procesador de texto va a almacenar mucha información que para un sensor no es relevante, como el tamaño de letra, el tipo de letra, eso no nos importa. Un Excel, ¿cómo ven si lo guardamos en un Excel? Podría ser que use una planilla y cada renglón voy guardando en cada renglón se almacena un dato del sensor, ¿eh? Pero ¿qué pasa si yo tengo 50 sensores trabajando en la misma ciudad, como el ejemplo que daba de La Rioja? ¿Qué haría? 50 hojas de Excel o en una misma hoja cada una de las columnas sería un sensor. Y si tengo por fecha, y si lo tengo por años, si lo tengo por décadas midiendo los sensores, el Excel hay momentos en que ya empezaría a dejar de ser una solución, ya dejaría de ser una solución, y habría que ir a buscar otra cosa más específica. Porque ¿dónde hace agua un sensor? Supongamos que ¿dónde hace agua Excel? Supongamos que yo quiero almacenar fecha y hora de la medición. Quiero almacenar número del sensor que estoy midiendo el dato. Por ejemplo, si fueran 50 sensores, cada 10 minutos o cada 1 hora, había dicho, voy a tomar la medida de cada uno de esos 50. Entonces, en cada uno de esos sensores tengo que tener el número, la ubicación física de cada uno de esos sensores y finalmente el valor medido, ¿eh? ¿Podría hacer esto en un Excel? Sí, también serían 4 columnas, pero ya por cada hora tendría 50 filas. El Excel tiene una limitación en filas que cada vez es más grande, pero llegaría un momento que se pondría un poco pesado para manejar. Si yo quisiera ver después las medidas que hay entre una fecha y otra, por ejemplo, ¿qué medida tuvieron los sensores entre el 25 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019? En un Excel se puede hacer, pero empieza a quedar más limitado también, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo quisiera saber solamente de esos días, pero entre las 21:30 y las 23 horas? ¿Se podría en un Excel? Y también capaz que se puede, pero ya un poco más difícil, no es tan fácil filtrarlo por horas, pero se podría. ¿Qué pasa si quiero saber solamente de los sensores ubicados en la zona norte? Por dar un ejemplo, ¿no?
¿Se puede en un Excel? Bueno, para empezar, la ubicación física tendría que ver si es por zona, norte, sur, este, oeste, tendría que filtrar un poco ahí, pero ahí es donde ya Excel se empieza a limitar, ¿sí? Entonces, cuando hay que manejar un gran volumen de información relacionada, ¿qué quiere decir relacionada? Que todo ese volumen de información no es inconexo, sino que ciertos datos del problema tienen relación con otros datos del problema. Por ejemplo, si hay sensores ubicados en otros países y yo quiero ver cómo funcionaron los sensores en un país y en otro. O quiero saber, en función de la marca y el modelo de los sensores, si tengo alguna diferencia de resultado por una característica del fabricante, ¿sí? Entonces esa es un poco de información relacionada. Entonces, cuando hay que manejar un gran volumen de información relacionada y accederla en forma organizada y cuidando la integridad de los datos, se utilizan, y acá dejo de subrayar, sistemas de bases de datos relacionales. ¿Qué es esto? Para entrar ya más específico. Dice que la información esté relacionada, es decir, que yo además de los sensores que tengo ubicados en La Rioja, quiero tener también por otro lado los datos del fabricante de cada uno de los sensores utilizados. También quiero guardar información sobre el mantenimiento que se hace en los sensores. También quiero guardar información sobre horas de trabajo y costos de mantenimiento del sistema físico y del software utilizado. Entonces, ¿podría tener en un Excel la fecha y hora de la medición, el número de sensor, la ubicación física y el valor medido? Sí. ¿Podría tener en otro Excel aparte o en un Word datos del fabricante de cada uno de los sensores utilizados? Sí, podría. ¿Podría tener en otro información sobre el mantenimiento que se fue haciendo en cada uno de los sensores? También. ¿Y podría tener en otro Excel o Word o en otro programa aparte las horas de trabajo y costo de mantenimiento del sistema físico y del software utilizado? Sí. Podría tener uno en cada herramienta. Pero ¿qué pasa si después quiero yo hacer un análisis sobre las fallas en las lecturas y la falta de mantenimiento de los sensores? Es decir, si yo tengo una cosa en Word, otra en Excel y otra en bloc de notas y quiero relacionar la falta de mantenimiento del sistema con las fallas en las lecturas de los sensores, ¿cómo hago si tengo todo separado por todos lados? Tendría que poner como hacer una tarea adicional, que es tratar de recopilar qué día falló y qué sensor, en qué ubicación, quién es el fabricante de eso que lo tengo en otro lado, quién le hizo mantenimiento y cuándo, y cuánto se pagó en eso para ver si es caro mantenerlo y conviene comprar uno nuevo. Bueno, cuando toda esa información que está dispersa en distintos archivos, pongamos que este sí lo teníamos en Excel, este en Word, se termina siendo un trastorno. Entonces, ¿cómo funciona bien esto? Cuando todo eso está en un solo archivo, ¿sí? Las bases de datos relacionales básicamente consisten en un único archivo físico, pero internamente están
organizados en subarchivos, podríamos ponerle, pero en realidad se llaman tablas. ¿Sí? Y a su vez, esas tablas están organizadas en filas que se llaman registros y columnas con distintos tipos de datos en cada una, que se llaman campos habitualmente. Incluso esa subdivisión en tablas se hace de una manera bastante estricta y hay veces que parece como que las tablas se están separando demasiado, pero eso sirve a el orden, la integridad y después facilitar el acceso a la información. Entonces, cuando tengamos que almacenar una gran cantidad de datos en un sistema y esos datos tienen cierta relación entre sí, por ejemplo, en un sistema de sensores o en un sistema de información contable o en un sistema de ventas o en un sistema de datos de nuestros clientes o de robots o de lo que sea, vamos a tender a utilizar este sistema de base de datos que lo que hace es después facilitarnos la organización, el análisis y la obtención de datos de manera simplificada. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son esos software de base de datos? Archivos son, ya hice una acotación abajo, y específicamente software de base de datos. Entre los que se destacan, dentro del paquete Office de Microsoft, que es muy conocido, hay un software ahí que se llama Access. No sé si alguien alguna vez lo vio, tuvo en la secundaria, pudo usarlo, tiene alguna mera idea de lo que es. Ahí es el momento donde acudimos a la respuesta forzada. Solamente pongan sí o no en el chat si alguna vez utilizaron Access. No. Bien. Yo supongo que alguna vez, pero no, nunca usé Access en realidad. O sea, lo he probado. Bueno, muy por encima. No, yo Yo tampoco. ni nombre, loco. No, mayormente tenemos por el no. Bueno, Access dentro del paquete Office viene como a resolver las limitaciones del Excel. Si ustedes tienen en un Excel una hoja con todos sus contactos, pongamos que, ¿qué es para lo que más usaron un Excel? Si es que usaron un Excel. A ver, vamos más atrás. ¿Usaron alguna vez Excel? Sí. Sí, Sí, Bueno, profe. sí, fenómeno. Como algún trabajo del secundario, alguna presentación, algo así. ¿Cuántos no? Carlos Nieto me dice que no. No tengan vergüenza acá, porque no es obligación que lo hayan usado, es solo saber en qué nivel general estamos. Enzo Ochoa poco. Bueno, acá en clase ya lo usamos al Excel un par de veces, yo lo usé para mostrarles una tabla de verdad de un programa, ¿se acuerdan? Sí, me dice la mayoría. Bueno, el Excel en un punto nos podría servir para lo que estamos haciendo. Por ejemplo, voy a tratar de compartir Excel ahora. Voy a poner un archivo nuevo. Y supongamos que yo en este Excel tengo información sobre datos de los sensores. Datos de los sensores. Entonces yo acá tengo que en tal fecha, por ejemplo, pongamos que esto empezó el 1 de enero del 2020, tuve un sensor número 1
que está ubicado en, vamos a poner Cerro de la Cruz, 500, menos 500 metros, quiere decir a una profundidad de 500 metros. No sé si son valores coherentes o no. Ese sensor midió valor medido, probablemente enterrarlo a 500 metros sea una odisea, ¿no? Valor medido 0, es decir, no midió nada, está durísimo el sensor ahí, no pasa nada. El 1 de enero de 2020, también el sensor número 2, que está en Cerro La Lala, valor medido 0. Ahora, después, el 1 de enero de 2020, cada 1 hora de 2020, a las 00:01, a la 1 de la mañana, o la verdad que creo que sería 1:00, ¿no? Que es cada 1 hora. Este sensor del Cerro de la Cruz, que es el 1, midió 0.5, hubo una actividad ahí. Bueno, y así puedo tener muchos datos de esto, ¿no? Puedo tener, eran 50 sensores, ¿se acuerdan? O sea que tendría del 3, el 4, cada uno con su ubicación, 50 sensores, y cada uno con sus valores, ¿eh? Fecha la mía. Así tengo 50 sensores. ¿Qué pasa si después yo detecto que hay algunos sensores que empiezan a fallar y me dan un valor como menos 750? Ese me da menos 750. Y digo, bueno, será porque falta mantenimiento. Y en esta hoja, tengo una hoja aparte que es la de mantenimiento, donde dice que al sensor número 1 le hice mantenimiento el 10 de enero de 1980. Al sensor número 2 le hice mantenimiento el 10 de enero de 1990. El sensor número 3 el 10 de enero de 1991 y así. Todo medio descuidado. ¿Cómo sé yo que el sensor 1 de acá que le hice mantenimiento es el del Cerro de la Cruz? Bueno, para empezar de entrada no lo sé, supongo, pero los seres humanos suponemos bastante bien que si todo lo que está en este Excel tiene cierta coherencia, el sensor número 1 que está en el Cerro de la Cruz, si yo le hice mantenimiento, se lo hice en 1980, ¿cierto? Último, o fecha de compra, fecha de instalación. Ahora, ¿cómo hago para obtener acá de manera simple cuáles son los sensores que están dando error, suponiendo que error sea un número negativo, y en qué fecha se instalaron? Ya es más difícil, porque solo yo sé que el que está dando error acá es el número 10, ¿sí? Está dando error, y ese sensor número 10 le hice mantenimiento por última vez en el año 98. Yo sé nada más que el 10 está ahí, pero el Excel no sabe que el 10 de esta hoja es el mismo 10 que la otra. Y ahí se empieza a complicar. Si esto en vez de ser solamente unos simples 18 renglones acá, tuviera 50 renglones por hora durante 10 años, tengo un Excel lleno, ¿no? El Excel este me permite completar 1.000.000 de registros, o sea, 1.000.000 de renglones, tiene 1.048.576 renglones, pero si yo tengo 50 por hora, ¿cuánto me dura este Excel? Si tengo 50 sensores por hora, quiere decir que en un día tengo 50 por 24, ¿sí? 1.200. Quiere decir que en un año tengo esto por 365. Y quiere decir que en 10 años, ¿está bien la cuenta que estoy sacando? Tengo cada 24 horas 1.200 valores, en un año tengo 438.000 renglones, o sea que si esto se va grabando solo, yo rápidamente ocupo 438.000 renglones,
y tenía para ocupar en total 1.048.576. 1.048.576 dividido lo que gasto en un año, me dura 2 años y medio el Excel. Cuando tenga conectados los sensores acá 2 años y medio, llega al final y dice, no puedo seguir agregando filas, se agotó tu Excel. Esa sería una limitación de espacio físico. La otra limitación es cómo relaciono fácilmente que el 10 de esta fila que está fallando es el 10 de esta fila que instalé ese año, que lo fabricó, suponete, una marca que podría ser de un sensor, por ejemplo, Siemens. Y el otro que está fallando es el número 16, que está en esta lista, y también lo fabricó Siemens. Entonces yo tendría que mandar una carta a Siemens y decir, los sensores de ustedes empiezan a fallar. Pero es difícil relacionar esto para la máquina. Para un humano sí, porque sabe que el 16 de esta lista es el 16 de la otra, pero para una máquina hay que explicarle en algún lugar y decirle, mira, el 16 de esta lista es el mismo 16 que estamos utilizando acá como sensor. ¿Está bien? Entonces Access es como el paquete de Office que viene a cubrir esa necesidad. Otras herramientas más avanzadas que vienen a cubrir esa necesidad son, por ejemplo, hoy es muy popular una herramienta de software que se llama MySQL. No sé si la escucharon nombrar. My. Es la que usan la mayoría de los sitios web. Es decir, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es su sitio web más utilizado? Google. Sí. Son preguntas de control para saber que están ahí. Aló. Hola. Sí, yo hice la pregunta. YouTube. Ahí está, bien, Franquito contestó, Google y YouTube. Bueno, cuando ustedes ingresan a YouTube, si tienen un usuario registrado a Google, ya saben un montón de cosas de ustedes. ¿Cómo guardó Google o YouTube toda esa información que saben de ustedes? ¿Qué páginas hicieron clic? ¿Cuánto estuvieron conectados? ¿Qué videos vieron? ¿Cuáles son sus videos favoritos? ¿Si comentaron o no un video? ¿Si tienen suscripciones? Si se suscribieron a sus videos, si es que suben contenido. Instagram. ¿Cómo sabe Instagram qué publicaciones les gusta? ¿A quién sugerirle? ¿Cuántos likes tiene una publicación? Todo eso es porque atrás usa una base de datos muy potente, no Access, sino otra base de datos como puede ser el campus. Usa muy bien, Micaela. El que más usa es el campus. Está muy bien. Unos usan MySQL, otros usan SQL Server. SQL Server, que es de Microsoft. Sería como la versión Pro de Microsoft, porque este que está acá, Access, ya dijimos que también era de Microsoft, ¿no? Y es como la versión de oficina, Access es dentro del paquete Office de los productos de Microsoft. Que está bien, funciona, sirve, se mejora con el soporte de los mismos usuarios que adquieren la licencia, es decir, se va mejorando en cada lanzamiento y es una herramienta que a nivel oficina sirve mucho. MySQL es una herramienta de Oracle, Sun Microsystems, es libre, de uso libre, se pueden hacer donaciones de código abierto, quiere decir que uno puede saber atrás qué está pasando con los códigos que manipulan tus datos, cómo lo hacen. Y después está SQL Server, que es de Microsoft, que es cerrado, se llama propietario, se paga una licencia que no es barata y te provee un montón de herramientas para trabajar con esos datos. En una base de datos no solo se almacena la información, esto lo teníamos que poner acá abajo, manejar gran volumen de información relacionada y accederla en forma organizada, se utilizan sistemas de datos relacionales. Estos sistemas de base de datos relacionales no solo almacenan
la información, sino que también proveen herramientas para definir usuarios y claves, niveles de acceso a los datos para cada uno. También se llaman esquemas o cosas, para decirlo más simple, que pueden ver y otras que no pueden ver. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo en una base de datos tipos de usuarios. Por ejemplo, pongámonos en Facebook. Tengo usuarios, clientes, como somos nosotros, todos los que tenemos una cuenta en Facebook. Tengo desarrolladores que trabajan en la empresa y crean pantallas. Tengo administradores de base de datos. Y tengo supervisores de desarrollo de software. Te puedo hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Y los hackers, en qué categoría entran? Y bueno, los hackers básicamente en tratar de descubrir de estos usuarios, clientes, desarrolladores, administradores, sus permisos, sus credenciales para entrar y burlar y como mínimo robar información, ¿no es cierto? Hacker básicamente se conoce como el experto informático que trata de vulnerar un sistema para acceder a información que no tenía permiso, ¿sí? Por ejemplo, un cliente de Facebook tiene acceso a mucha información o a poca información. Nosotros, cuando entramos con nuestro usuario y nuestra clave. Pues muchas. Sí, pero relativamente es poco solo lo que Facebook quiere que veamos. No podemos nosotros ver fotos de alguien que no nos permite o que nos tiene bloqueado o que no somos amigos, ¿está bien? Solo tenemos acceso a lo que la aplicación nos permite. ¿Sí? En cambio, un desarrollador, alguien que tiene permiso de desarrollador, que trabaja dentro de Facebook, va a tener acceso a más datos, porque como él está preparando las herramientas que después nosotros usamos, las ventanas, la forma, los tamaños, los colores y todo eso, él va a tener acceso a más información. ¿Está bien? Y después están los administradores de base de datos, que van a tener todavía más acceso. Y los supervisores de desarrollo de software, que tienen acceso a tablas de datos de usuarios, pero no de finanzas, por ejemplo. Y después tenemos los de gerentes comerciales, que quizá tienen más acceso a tablas de cuentas bancarias y no de fotos de usuario, por decirte. ¿Entendés? Y tenemos los gerentes de diseño o los desarrolladores de diseño gráfico que acceden a otra información, acceden a cuentas de usuarios. Sí, está mejor. A cuentas de usuarios, pero no acceden a tablas en donde hay datos de dinero. ¿Entienden? Y toda esa administración, cuando ustedes ponen un usuario y una clave,
esa administración la puede hacer directamente el software, esa administración de permisos y accesos, la puede hacer el software de base de datos. Es decir, que cuando ustedes usan MySQL, ¿sí?, de Oracle o SQL Server de Microsoft, para poder empezar a usarlo tienen que poner un nombre de usuario y una clave. Y según ese usuario y esa clave que pusieron, van a tener acceso a ver determinadas tablas, determinados contenidos, que a veces son pocos, a veces son muchos, a veces son más. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, una base de datos consiste en un único archivo físico, pero internamente están organizados en subarchivos que se llaman tablas. Esas tablas están organizadas en filas, que se llaman registros, y columnas con distintos tipos de datos en cada una, que se llaman campos. ¿Y todo lo que había escrito recién? Ah, esto iría después. Entonces la base de datos no solo te va a administrar los datos en sí, cuidar que no se borren, que no se repitan, que no se modifiquen sin que alguien lo haya pedido, sino que además va a proteger que, según cada usuario que esté accediendo, solo vea determinada información. Al revés de lo que hace un hacker, que con sus permisos quiere llegar a donde no debe, digamos, o sin ningún permiso, que sería el extremo, digamos, un hacker que no tiene usuario en Google, pero o en Facebook o en Instagram, pero trata de entrar al sistema por otro lado, por una falla a veces, o bueno, hay varios recursos que utilizan, pero por una falla básicamente, sea social o sea de desarrollo, sea del programa, tratan de entrar y acceder a cosas que no tenían permitido. La puede hacer el software de base de datos. Bueno, entonces acá está quedando por ahora un gran cúmulo de definiciones, ¿sí?, donde todavía en la idea concreta real no tienen nada, pero todavía nos quedamos con esas definiciones y enseguida vamos a ver un ejemplo práctico de eso, un ejemplo práctico real. ¿Dónde vamos a ver ese ejemplo práctico real? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Yo creería que no. ¿Todo bien? Bueno, me alegro entonces. ¿Con qué vamos a empezar a hacer esto de manera un poco más real, para que no se queden solo con un montón de palabras? Vamos a ver si tengo instalado Access. Access 2013. Ahora voy a compartir. Ya tengo compartida la pantalla, felizmente. Bueno, Access tiene para realizar una base de datos del escritorio en blanco, personalizar aplicación web, inventario doméstico, administración de contactos, canal de ventas, contabilidad, base de datos, mantenimiento del vehículo. Son como plantillas estas y que la idea es que nos ayuden a organizar nuestros datos, y si no, arrancamos con una base de datos del escritorio en blanco, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tener solamente dos tablas, una de nuestros sensores y otra de la fecha de fabricación, eso que estábamos haciendo en Excel recién. Entonces, voy a empezar con una base en blanco, y acá aparece sobre la izquierda, esta es una IDE, esta es una interfase de desarrollo integrada, que tiene un menú, como tienen todas las herramientas de Office modernas, ¿no? Una barra de menú arriba con opciones generales, se llama menú cuando hay una lista de opciones. Generalmente el menú está asociado a las comidas, pero en un ámbito de un lugar donde se come, un menú sería una lista de comidas en la que uno puede elegir. En un software, un menú es una lista de opciones o acciones que uno puede elegir. ¿Está bien? Fíjense que acá aparecen en herramientas de tabla ya las palabras
campos y tablas, que ya las había mencionado por ahí, y van a ser términos que vamos a usar de manera muy habitual. ¿Está bien? Dentro del lado izquierdo hay una lista de objetos, y esa lista de objetos empieza casualmente con tablas. Empieza con una tabla 1, que le vamos a poner acá de nombre sensores. ¿Qué datos va a almacenar esa tabla? Esa tabla va a almacenar un campo que es el número del sensor. Hace mucho que no uso esto. Y vamos a empezar. No, la primera que poníamos era fecha, hora. Fecha, fecha. Después poníamos en el Excel, si alguien se acuerda, el número de sensor. Después poníamos, después del número de sensor, la ubicación. Y después el valor medido. ¿Ah? Voy a guardar toda esta tabla y esta tabla se va a llamar medidas. ¿Medidas está bien? Sí. Medidas. Acá me equivoqué. En campo 1 vamos a poner una fecha concreta, el 1 de enero del 2020 a las 0 horas. En el campo 2, que es el número de sensor, el 1. En el campo 3, que es Cerro de la Cruz. Y en el campo 4 el valor, que era 0. Después voy a poner el 1 de enero del 2020 a las 0:00. En el campo 2 voy a poner el sensor número 2, que estaba ubicado en el Cerro La Lala. Y en el campo 4 el valor medido, que era 0. Así puedo seguir incorporando renglones. ¿Sí? Este campo 1... A ver si veo acá propiedades de la tabla. No, quiero ver el diseño. Bueno, esta vista que tengo acá de datos es similar a la que tengo en un Excel, digamos. Solo que en las columnas dice campo 1 y en las filas se van agregando filas a medida que necesito. Si yo la veo a la base de datos como en la vista de diseño, acá puedo definir qué es el campo, el nombre del campo de cada columna. O sea, cada columna de estas tiene un nombre que acá le puso campo 1, pero le podría poner, por ejemplo, fecha. Y puedo definirle a cada campo qué tipo de dato poner, por ejemplo, fecha, hora. Entonces, ¿qué voy a ganar con eso? Que ya no puedo venir y poner acá en campo 1 el lunes a la mañana. Y en campo 2, que era el sensor, el 3, así con letras. Digamos, ¿cómo puedo hacer que no se cometan estos errores? Definiéndole a cada campo un tipo de dato, y de esa forma me va a controlar que si yo le pongo fecha, el tipo de campo no lo pueda, no pueda poner así, lunes a la mañana. Y esto es muy útil porque si después quiero ordenar de una forma lógica esto, me van a quedar por un lado las fechas reales, por otro lado los textos. Lo mismo acá si quiero ordenar por número de sensor. ¿Qué pasa si a este le pongo 3 y a este otro que sigue le puse 4 en números romanos y a este valor le puse 0,25 y a este le puse 0,50? Todos esos son datos que después se hacen difíciles de analizar. ¿Entendés? Entonces, una forma de que eso tenga más coherencia, que es mantener la integridad de los datos, es definir qué tipo de dato va a ir en cada campo. Entonces, cuando yo defino una tabla, puedo definir para cada campo qué tipo de dato va a almacenar. Por ejemplo, el primer campo que ya tenía la tabla esta medidas,
Si la veo ahí en hoja de datos son los valores que tengo, y si la veo en vista diseño son los nombres de campo que le fui poniendo. Me costó encontrarlo porque tengo en mi máquina un monitor que me deja invisible esta primera parte de la izquierda. Entonces me costó encontrar este icono. Ahí cuando hay una forma de escuadra con un lápiz es la vista diseño, que es como está diseñada la tabla. Y cuando está esta grilla es ver los datos propiamente, ¿sí? Ahí tengo los datos cargados y ahí lo veo en diseño. La primera columna se llama ID y es autonumeración. La segunda columna se va a llamar fecha y en vez de permitir cualquier valor, voy a permitir solamente valores de fecha y hora, ¿sí? Entonces yo paso ahora a la vista de datos, con ese cambio que acabo de hacer, ¿qué va a pasar? Dice, primero debe guardar la tabla. Bueno, la guardo, sí. Y ahora dice, Microsoft Access encontró errores al convertir los datos. Se eliminó el contenido de los campos de un registro. ¿Desea continuar de todas maneras? ¿Cuál se supone que va a eliminar si pongo continuar? Si pongo continuar, hay uno, ahora puse que no, pero si pongo continuar, hay uno de los campos acá que tiene, lo voy a dejar todavía texto largo, voy a pasar acá a la vista hoja de datos, y hay uno de estos que va a intentar borrar. ¿Cuál va a intentar borrar? Este que puse el lunes a la mañana, porque ya no respeta la forma 1 de enero del 2020. Para que no lo borre, voy a cambiarlo, y voy a poner así, y voy otra vez al diseño, y ahora en fecha le voy a poner fecha y hora. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ver los datos? ¿Desea guardarlo? Sí. Ahora sí, no me quiso borrar nada, no intentó borrar nada porque tiene un formato de fecha válida. Si yo a este renglón que está vacío le pongo martes a la mañana, ¿qué va a pasar? Dice, el valor que es especificado no coincide con el tipo de datos fecha hora de esta columna. ¿Qué pasa? Especifica un valor nuevo o convertir los datos de esta columna en el tipo de dato texto. No, yo quiero seguir respetando esa lógica de fecha. Entonces, el valor que ha especificado no coincide, hay que corregirlo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si pongo 29 de febrero del 2019? Otra vez, no coincide con el tipo de datos, no es válido. 29 de febrero del 2020, sí, se ve que este año ya ni me acordaba, hubo 29 de febrero. Entonces, una de las primeras cosas que me facilita la base de datos es que tengo controlado el tipo de datos que yo pongo, ¿está bien? Si yo quiero poner uno nuevo acá y poner 21 del 13 del 2020, ¿qué me dice? Que no, porque no es válido el mes 13, ¿está bien? Es decir, que tengo un control de la información que voy poniendo. ¿Qué pasa con este campo que era el número de sensor? Supongamos que yo por orden no quiero poner 3 a 100 letras, quiero poner 3 con número y 4 con número, y además si no pongo 4 con número, que me lo corrija. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Puedo ponerle una restricción que campo 2, que es en realidad el número de sensor, número, sensor, le voy a poner número. ¿Eh? Con ese cambio que hice, dice, el tamaño de uno varios cambios ha cambiado a un tamaño menor. Si se pierden datos, es posible que se infrinja una regla de validación. Después lo vamos a ver a eso, por ahora no. ¿Qué pasa? Estoy pasando de un texto a un número y el texto tiene mayor espacio. Pero ¿sabe qué ventaja tengo ahora? Que si yo ahora quiero poner 4 así, ¿qué me dice? Que ya no puedo porque está controlando que sea un número. Si quiero poner 4 en números romanos tampoco, porque en definitiva son letras. Y entonces lo único que me permite son poner números. ¿Eh? O es poner números. ¿Qué pasa con el campo 3, que es la ubicación? Vamos a modificar ese campo 3 y en principio ya el campo 3, que es ubicación, podría dejarle un texto corto, incluso que aunque corto es 255 caracteres, podría establecerlo todavía un poco más corto, por ejemplo, tamaño 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a provocar con este tamaño de campo 30? Que si yo intento escribir demasiado, vamos de nuevo acá,
dice que estoy pasando a un tamaño menor, es posible que se pierdan datos. Y si yo intento escribir que el sensor número 3 está ubicado en un cerro bajo, detrás del lomo que está, ahí ya escuchan ustedes el sonido de la PC, que ya no puedo seguir escribiendo porque está limitado a tantos caracteres, ¿está bien? Entonces eso es útil también para cuando uno no quiere que se excedan de más en la información, ¿sí? Entonces puedo ponerle un límite de caracteres para que la información que ingreso sea limitada. ¿Qué pasa con el punto 4, que es el valor medido? Entonces en el punto 4 no quiero que alguien me ponga poco, mucho o texto en general. ¿Qué quiero que pongan en ese campo? Número. Entonces puede ser un número que sea entero largo o podría poner un número que sea con decimales. Acá decimal, entonces me va a dejar entrar valores decimales. Desea guardar ahora sí. Estoy cambiando de un texto a uno menor. Desea continuar sí. ¿Y qué pasa si yo pongo ahora 0.5? O 0.55 o 0.555. Parecería que se borraron los datos, pero en realidad ahí no se borraron, sino que es un problema de formato. ¿Cómo lo voy a arreglar a eso? Formato. ¿Qué pasa si yo le amplío la cantidad de decimales? 0.55. Ah, tengo dos ceros ahí. Bueno. ¿Qué pasó con los decimales? Vamos al diseño. Yo dije que este sea decimal, precisión 18, escala 0, lugares decimales 3. O sea que está bien lo que estoy haciendo ahí. Tengo hasta 3 decimales para mostrar. Formato, a ver qué formato tiene definido. Tiene definido un formato con decimales, o sea que eso está bien. Si yo vuelvo a los datos, campo 4, no se grabó eso. Campo 4 es valor. Es un número decimal, precisión 18, escala, lugares decimales 3. Vuelvo acá. Vamos a poner un valor 1.25. Lo redondea. Y si es la coma. Bueno, ahí tengo que ver un problema que está actual, que no me muestra los decimales, aunque yo tengo la idea de que los está grabando, pero ¿cómo saberlo? Ya lo vamos a ver enseguida. Pero por lo menos acá ya limité que no puedo poner 1-5, del 1 al 5, no. Ya me controla que sean números, ¿está bien? ¿Por qué los decimales? Cerro 4, Sanagasta. Bueno, entonces una primera herramienta que nos da la base de datos es ponerle a cada campo un tipo de dato y en función de eso limitar los valores que puedo poner. Por ejemplo, en texto puedo poner que el tamaño del campo sea 30 o un número fijo. En el número de sensor puedo ponerle un formato, como en este caso, entero largo. En fecha hora puedo hacer que valide que solamente sean fechas. Y en valor número, que puedo poner un decimal con la cantidad de decimales, aunque acá tengo un problema, que es que no lo estamos viendo, pero ya lo vamos a solucionar. Para terminar, para darle más sentido a esto, vamos a poner que un problema de falta de integridad de los datos. Cada vez que yo ponga valores del 1, el 2, el 3 o el 4, debería repetir acá 2 de enero. El número 1, ¿qué tengo que poner acá en la ubicación? Otra vez, Cerro de la Cruz, porque no lo estoy moviendo todos los días. ¿Qué valor? 1.5. El 2 de enero, aunque esto lo puede hacer una máquina, obviamente, en el 2, que es Cerro La Lala, el valor 102. Y el 2 de enero 2020, en el valor 3, que es Pampa de la Viuda, el valor 10. Bueno, para empezar esto lleva
a un doble trabajo, porque cada vez que ingreso valores tengo que ingresar de nuevo Cerro de la Cruz, de nuevo Cerro, de nuevo Pampa. Si ingreso en el 4, ya sé que el 4 es Anagasta, pero lo tengo que volver a poner, ¿sí? Y esto es falta de integridad. Una vez puedo escribir bien Sanagasta y otra vez escribirlo mal, y después si quiero saber qué sensores hay en Sanagasta, este 4 capaz que ya no lo considere porque lo escribí mal, sin ninguna necesidad. Entonces yo podría tener otra tabla que sea el nombre de campo, número, y sea de tipo numérico, y el otro campo que sea ubicación, que sea un texto corto de 30 caracteres. Y en esta tabla voy a tener nada más que las ubicaciones de los sensores. Ubicación, sensores. Entonces, yo tengo que el número 1 está en el Cerro de la Cruz. El número 2 está en Cerro La Lala. Y el número 3 en Pampa de la Viuda. El número 3. Y el número 4 está en Sanagasta. Bien, ¿qué me voy a ahorrar con esto? Que cada vez que tenga que cargar un nuevo valor, y sea en el número 1, ya no necesite poner acá otra vez Cerro de la Cruz. Fíjense que yo la tabla medidas la voy a modificar y directamente le voy a borrar el campo ubicación. Eliminar. Si yo miro ahora la tabla medidas otra vez, voy a ver que teóricamente perdí la ubicación de cada uno de esos sensores, pero en esta herramienta es bastante fácil relacionar y decir, este número de sensor 1 que vos tenés acá es el mismo 1 que está acá, entonces el 1 de la medida es Cerro de la Cruz. Entonces cada vez que yo ingrese uno nuevo acá y ponga 1, yo ya sé que me estoy refiriendo al del Cerro de la Cruz. Incluso fíjense que hasta es fácil hacer esto. El número de sensor, en vez de ser un número propiamente, puedo poner acá asistente para búsquedas y decir que el campo que deseo encontrar lo voy a buscar en otra tabla o consulta, y esa tabla se va a llamar ubicación sensores, y de ahí voy a incluir los campos ubicación. Voy a incluir ubicación y número. Los puedo ordenar a los registros, si querés los ordeno alfabético por ubicación. Así es la forma en que lo voy a ver. Y ahí voy a finalizar. Entonces ahora cuando yo quiera cargar medidas, fíjense que cuando vaya a cargar medidas de un sensor directamente, en vez de saberme el número, o estar escribiendo la ubicación, ya directamente me abre esta lista y me dice cuál es el 3, cuál es el 2 o cuál es el 1. O si quiero, ni siquiera tengo por qué saber el número, es decir, puedo ver solamente el texto y me va a grabar el número que corresponde. ¿Por qué lo hizo eso? Y ahí me preguntaba si quería, para hacer esto, debería cambiar las relaciones, y yo le dije que sí, y es porque en una base de datos lo más importante que se puede definir son las relaciones entre tablas, que es como decirle, la tabla ubicación sensor, el campo que ahí tiene ID, que es un número automático, se relaciona con la tabla medidas, número de sensor. Es decir, eso que nosotros ya mentalmente tenemos asumido, acá es como que se lo dijimos a la herramienta. Estamos diciendo, en la tabla medidas, el número de sensor es lo mismo que en la tabla de ubicación sensores tienen el campo ID. O sea que si yo en el campo ID tengo un sensor nuevo, que es el 5, está en Patquía, cada vez que yo quiera cargar medidas de sensores y elija Patquía, me estoy refiriendo a el sensor ese que tenemos ahí. ¿Por qué todavía no me sale ubicación sensores Patquía? Si hago acá guardar y ahora voy acá a agregar uno nuevo.
Bueno, acá se debería aumentar cuando quiera agregar uno nuevo con Pakia, que ya tengo 5 sensores. Vamos a agregar uno más, es el 6 en Waco. Ahora, cuando yo quiera insertar medidas, bueno, algo hice mal ahí que no se actualiza, ya voy a ver qué, voy al diseño, número de sensor. Acá en medidas no se actualizó, es un asistente para búsquedas. Dice que hay un problema con las relaciones, vamos a quitar esto. Eliminar. Y vamos a ver qué pasó. Voy de nuevo. Voy al diseño de medidas. Y este número de sensor va a ser un asistente para búsqueda que va a buscar desde una tabla o consulta de la tabla ubicación sensores. Me va a mostrar la ubicación. Lo voy a ordenar por ubicación ascendente. Así lo voy a ver. La tabla debe guardarse para que se puedan crear las relaciones, desea guardar sí, y si yo ahora voy a ver esta otra vez, a los datos, ahora cuando agregue uno nuevo, ahí se me agregaron ya bien Pampa de la Viuda y Paquía. Es decir, que ya no necesito saber si es el 5, el 6, el número que sea, yo ya puedo elegir el sensor sin saber qué número internamente tiene. Las fechas también tengo un asistente y los valores los tengo que ingresar. Esto es muy rápido lo que les quise mostrar, pero es para que vean básicamente las funcionalidades que tienen las bases de datos. Básicamente es porque se definen relaciones, ¿sí? Y eso vamos a tener que saber hacerlo bien. Profe, lo de las comas, ¿no lo tenés que poner como un float el número? No sé cómo está puesto. Está puesto como decimal, eso es lo que me extrañó, que yo puse en medidas, si voy al diseño. ¿No te deja elegir el access en el tipo de datos? Si es int, Sí. float y todo eso. Sí, mira, acá tiene, ¿ves? Solo que los tipos de datos que tienen numéricos son byte, que es un byte, entero, que es de 2 bytes, entero largo, que debe ser de 4, simple, doble, y yo puse Claro, usa unos decimal. nombres más estándar, más Sí, tiene comunes. menos, sí, sí. Y en lugares decimales le puse 3. O sea que teóricamente estaría bien. Escala, el número máximo de dígitos que pueden almacenarse a la derecha del separador decimal. A ver si pongo 3 ahí. Y voy de nuevo a los datos, a guardar. Y ahora voy a poner en este 1.235. Ahí está. 1.2555, igual guarda 3. 1.0. Estaba muy de access esto, igual, muy específico. Sí, era una funcionalidad muy propia de Access. Pero bueno, concretamente era que, raro, que además de tener una cantidad de lugares decimales, que había puesto yo en 3, y dice el número de dígitos que aparecen a la derecha del separador decimal, acá hay otro que dice escala, que es el número máximo de dígitos que pueden almacenarse a la derecha del separador decimal. Medio como que parecida a las dos, pero por no haber puesto una no me funcionaba. Bueno, esto es típico de Access, pero no es lo que al fondo quiero que manejen, sino que quiero que manejen preferentemente MySQL, que es la más popular, y libre, gratis y abierta. Pero esto como introducción está bueno porque maneja así visualmente más simple, es decir, tiene una IDE más desarrollada que lo que pasa con MySQL. Aunque para MySQL también hay muchas IDE, hay como por ejemplo PHPMyAdmin, no sé si lo escucharon hablar, o hay muchos entornos como Benchmark, como Toad, muchas herramientas que visualmente permiten manejar bases de datos, que es la misma base de datos, pero la manejan con una herramienta más compleja o más simple. Access tiene un equilibrio bastante bueno entre lo simple y lo complejo y sirve como un inicio. Entonces, ¿qué les mostré acá? Que se pueden tener 2 o más tablas, que cada tabla puede tener bien restringido el tipo de datos que tiene para guardar la información,
y a su vez se definen relaciones entre las tablas para hacerle entender algo que para los seres humanos es bastante intuitivo, como por ejemplo, si yo tengo una lista de personas y está mi DNI, y después consigo la lista del ANSES de los que reciben un beneficio y está mi DNI, para mí es bastante intuitivo de que soy yo, digamos. Yo encuentro en un listado mi DNI, yo sé que soy yo, pero para un administrador de datos como son estos, no es tan intuitivo. Eso que no es tan intuitivo se hace definiendo relaciones, y estos sistemas de base de datos relacionales son los que mejor manejan esas relaciones. Entonces un poco es lo que vamos a ir viendo de ahora en más. No hace falta que hoy se hayan quedado con ya sé manejar Access, era más bien para que vean en una forma práctica todo esto que yo les fui dando como conceptual, como definiciones, pero sirve para reafirmar que base de datos consiste en un archivo único, es decir, que yo eso que guardé, a pesar de que eran dos tablas, se guardó en uno solo, y yo ahora lo vuelvo a abrir, no es que guardé dos archivos, uno con las medidas y otro con otra cosa, sino que al abrir uno se abren los dos. ¿Está bien? En ese archivo quedan los datos, el diseño y las relaciones. Internamente están organizados en subarchivos, aunque no son subarchivos, pero podríamos considerarlo así. Lo que está entre comillas es, entre comillas, pero acá que se llaman tablas, sí, se llaman tablas sí o sí. Se llaman tablas. Esas tablas están organizadas en filas, que se llaman registros, y columnas con distintos tipos de datos en cada una, que se llaman campos. A su vez, las bases de datos también pueden controlar permisos y accesos que tiene cada uno de los usuarios a cierta parte de la base de datos. Por ejemplo, yo puedo dejar que haya personas que actualicen los valores de los sensores, vuelvo por última vez ahí, Access, vuelvo por última vez a la base de datos 1, y yo puedo dejar que determinados usuarios, cuando en el modo estándar de base de datos, digamos, de Access, no te pide usuario y contraseña, entras directamente. Pero yo podría dejar que determinados usuarios solamente puedan tocar medidas y otros determinados usuarios puedan tocar la ubicación de los sensores. Es decir, que no venga cualquiera acá y diga, no, el 4 no está en Sanagasta, el 4 está en Chamical. Y venga y cualquiera me lo cambie. No, para cambiar eso yo puedo hacer que solo lo puedan hacer determinados niveles de acceso a determinados usuarios, a determinados empleados. Y a otros, a más cantidad, puedo hacer que puedan agregar datos nuevos acá, ¿eh? Y a unos pocos puedo hacer que puedan modificar datos viejos, por ejemplo. Lo de enero de 2020, puede venir alguien y cambiarme ahora y decir, no, no era 1, eso midió 1,25. No, pará. Bueno, podés cambiar eso porque era un sensor. Bueno, todo ese nivel de restricciones se pueden también configurar en la base de datos. Ahí ya Access no es tan bueno como otros modelos más avanzados, en los que yo puedo dejar que ciertos usuarios inserten filas, pero no me modifiquen las que están, o modifiquen la fecha, pero no el valor, no sé, por decir, aunque acá hay pocos datos para dar ejemplo. Pero ¿qué se tienen que quedar con hoy? Cuando les pregunte qué hicieron y saben que no tienen que decir nada, bueno, vimos conceptualmente qué son los archivos, qué son los tipos de software, a pesar de que eso ya lo hemos visto, pero más específicamente qué son las bases de datos y para qué se usan. ¿Está bien? En este tiempo vamos a ver todo esto. Diferenciar entre archivos de datos comunes y bases de datos relacionales, reconocer y realizar el diseño lógico y físico, conocer los principios básicos de la tecnología, dominar el modelo relacional, dominar, no más o menos. Saber usar un sistema de gestión de bases de datos relacionales. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido? Relevamiento y análisis de datos para elaboración de un sistema informático, diagrama de entidad-relación, que es una herramienta visual que nos va a ayudar a armar estas bases de datos, entidades, atributos, tipo de datos, relaciones, cardinalidad, ordinalidad, todo eso lo tenemos que ver. Base de datos, que es tabla, campo, claves primarias y foráneas, índices, es lo que vamos a ver la clase que viene. Así que bueno, esto sirvió como introducción, es lo que vamos a ocupar nuestro tiempo ahora por lo menos por 2 o 3 clases más,
y a la vez hay que ejercitar. Así que ya vamos a coordinar con Daniel cómo van a ejercitar esto. ¿Está bien? Les va a quedar el video de esto, creo que se grabó. Vamos a verificar eso. Más. Sí, profe,